Me dijo, tío, ¿me vas a grabar con tu iPhone y con un ordenador? Y yo le dije, sí. Y dijo, ¿no te da vergüenza? Digo, hombre, no me daba vergüenza, pero ahora sí me está dando vergüenza. Hola y bienvenidos al episodio 1 de Yo Podcaster, un espacio donde podrás aprender e inspirarte con los consejos, experiencias y estrategias de otros podcasters y expertos en la comunicación. Hablaremos de sus comienzos y trayectoria en el podcasting, de cómo aumentar las descargas, el impacto que el podcast ha tenido en sus negocios, sus sistemas, trucos, estrategias, herramientas, monetización y todo lo que necesitas saber para que tu mensaje tenga el mayor impacto y llegue al mayor número de personas posible. Como veréis, empezamos pisando fuerte, porque para inaugurar este podcast nos acompaña Pedro Vivar, profesional de las ciencias de la actividad física, emprendedor con su centro CrossFit Me, coach, entrenador de deportistas y actores de talla mundial, y la voz detrás del podcast Emotion Me, donde entrevista a personas del mundo del entrenamiento, la salud, la nutrición y la empresa. Esta entrevista ha sido de lo más interesante, porque hemos hablado un poco de todo. De cómo llegó al mundo del CrossFit, de cómo pasó de entrenar a personas en el parque cobrando 8 euros la hora, a abrir su propio centro con más de 1000 metros cuadrados, la experiencia que él considera más valiosa durante estos años, qué le motivó a abrir su podcast, el equipo que usa, anécdotas con su podcast, cómo estructura las entrevistas, el equipo que usa y mucho más. Si quieres entrar en las notas del podcast, donde encontrarás todos los enlaces mencionados durante la entrevista, entra en www.yopodcaster.com/episodio 1. Espero que te guste. Hola Pedro, ¿qué tal? Bienvenido a Yo Podcaster. Hola Laura, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Pues muy bien. Bueno, tengo que decir, no sé si lo sabes, si no te lo he dicho antes, bueno, yo tengo un podcast que se llama Yo Emprendedora, y ahora este segundo es Yo Podcaster y esta es mi primera entrevista de Yo Podcaster. Así que estoy muy contenta, pero también al mismo tiempo un poquito nerviosa. Bueno, pues antes de nada decirte que seguro que va a salir todo muy bien y que muchas gracias por contar conmigo, que para mí es todo un honor. Bueno, para mí es todo un honor también y estoy deseando que nos cuentes lo que haces y un poco tu trayectoria también con el podcasting, que es de lo que vamos a hablar en este podcast. Pero bueno, antes de nada, para los que no te conozcan, cuéntanos, ¿quién es Pedro Vivar y a qué te dedicas? Bueno, pues yo soy Pedro Vivar y simplemente pues soy una persona pues muy curiosa que le encanta el deporte, le encanta el desarrollo personal y, y bueno, pues hace unos cuantos años, en 2013, empecé a divulgar por redes sociales donde desarrollaba la importancia de nuestros hábitos. Además, pues soy profesor en diversas plataformas de formación, entre ellas AudioFit. Doy conferencias sobre CrossFit, liderazgo en universidades, de hecho en el UNED de Guadalajara, en el INEF de Madrid. Y bueno, pues estoy aquí básicamente porque soy el director de Emotion Me, que es un programa de desarrollo personal en el que hablamos de actualidad, emprendimiento, nutrición, hábitos deportivos, hábitos de salud. Y entrevistamos a deportistas de talla mundial e ilustres personajes a nivel internacional. ¿Nos podrías decir algunas de estas personas a las que has entrevistado? Bueno, pues tengo el honor de decir que tengo desde campeones del mundo de powerlifting como Carlos de Matei, Stroman Tarraco en redes sociales, la campeona olímpica Lidia Valentín, triatletas como Isabel del Barrio, entrenadores personales de la talla de Iván Gonzalo de Elements, Rubén Espinosa, Josué Tari, es decir, luego además gente de otros ámbitos como por ejemplo Fernando Tejero, actor de la Casa Vecina, Jesús Sierra, que es un podcaster y emprendedor y empresario cántabro. Es decir, que la verdad que tengo la suerte de contar con personas que están cambiando el mundo y que me están echando una mano pues para darles visibilidad y que más personas les vean como yo les veo, que son auténticos héroes. Y cuéntanos un poco cómo fue tu trayectoria desde que en 2013, ya has dicho,
empezaste como a indagar en este tema y a dar estos primeros pasos hasta ahora? O sea, ¿cuál ha sido tu trayectoria, dicho pues eso, de manera resumida? Vale, pues como te digo, una vez que sales de la carrera, te encuentras con que realmente estás un poco cojo porque no te enseñan a hacer clientes, no te enseñan a conseguir un trabajo, no te enseñan a competir, no te enseñan a seguir formándote, ¿no? Son cosas que si quieres competir debes encontrar tú por ti mismo. O sea, entonces ahí me di cuenta de que necesitaba pues diferenciarme de los demás y ser todo lo mejor posible. A partir de ahí me di cuenta de que muchas de las cosas que he aprendido estaban obsoletas, porque yo viví un cambio trascendental digamos lo que es las enseñanzas que había por entonces y las que creo que hoy por hoy se están dando, o al menos veo que la gente que está estudiando hoy tiene más herramientas que las que yo a lo mejor tenía entonces, dado digamos, la normalidad que tiene Internet o la facilidad, mejor dicho, que tienen los medios, etcétera, ¿no? Pues entonces comencé a entrenar personas por mi cuenta, mientras que compatibilizaba con otros trabajos, hasta que llegué un momento que me daba cuenta de que las personas que tenía pues se me estaba quedando, o sea, que el sitio donde entrenábamos, que era en un garaje, se estaba quedando pequeño. Entonces ya la gente me empezó a decir, oye, Pedro, ábrete un gimnasio. Y yo, pues, ¿cómo voy a abrir un gimnasio? Y cada vez, pues digamos que el hecho de tener cada vez más gente, me decían, oye, tío, que te lo abras ya porque que te va a salir bien. Y bueno, dado la presión de todos mis atletas, comencé a planteármelo y bueno, pues después de un tiempo abrí CrossFit Me, que es un centro de CrossFit, que es, digamos, un deporte basado en entrenamiento concurrente, en el que damos desde CrossFit, que es como te decía, el deporte del fitness, basado en ejercicios desde la halterofilia, la calistenia, la gimnasia y deportes metabólicos, hasta damos clases más enfocadas a personas que a lo mejor estén iniciándose, como por ejemplo el yoga, el pilates, que te ayuda más a desarrollar conciencia corporal. Y bueno, pues a partir de ahí, pues no, la verdad que fue genial y muchos bueno, se nos quedó también pequeño y tuvimos que ampliarlo y abrir un centro de 1.000 metros cuadrados, que es vamos, ahora mismo, por suerte, una referencia a nivel nacional, donde pues, ya no solo preparamos a policías, bomberos que están consiguiendo sus metas, sino que tenemos a gente de alto rendimiento, tenemos a una campeona de España en powerlifting con récord de España y contamos con, digamos, la colaboración de los mejores nutricionistas. Hemos celebrado las primeras jornadas de alimentología con muchos de los mejores profesionales de España, entre ellos Sergio Espinar, Víctor de Fitness Real, el coach nutricional, Paloma Quintana, José María Puya. Bueno, la verdad que te podría enumerar unos cuantos. A partir de ahí hemos dado congresos y formaciones con la marchante Power Explosive, con la propia Lidia Valentín, con Carlos de Matei, con deportistas de talla mundial y deportistas como George Sabatidis, que es director de uno de los mejores centros de calistenia en el mundo y en Grecia, que tuve suerte de compartir con él trabajo en mi etapa como entrenador en Kuwait. Y bueno, pues como te puedo decir, es que te podría decir tantas cosas, pero es que tampoco quiero hacerte el podcast demasiado largo, o a menos que tengas esa intención. No, bueno, me parece muy interesante siempre conocer a la persona que está hablando y su trayectoria, porque el podcast siempre viene a raíz de, bueno, no siempre, pero en este caso, como tú tienes este negocio, pues ha venido como a raíz de este negocio, porque tú sigues en la misma línea. No sé si, bueno, ahora nos contarás si abriste el podcast para promocionar tu negocio, tal, o si fue algo como una progresión natural, como me contabas antes. Pero quería volver atrás porque has dicho algo de un viaje a Kuwait y quería también que nos contaras un poquito más sobre esto porque he leído brevemente algo en tu página y me parecía muy interesante. Vale, perfecto. Bueno, pues hace ya
casi 4 años, marché a Kuwait, que yo por entonces, recibí una oferta de trabajo de ese país, ¿vale? Yo por entonces dirigía CrossFit Me y bueno, pues en la oferta pues me decían que si estaba interesado en ir a trabajar allí y bueno, la verdad que en ese momento yo pensaba que era una broma porque yo Kuwait decía, ¿esto qué es, no? ¿Eso qué está? ¿Es un barrio de Dubái o qué es eso, no? Y bueno, pues estuve mirando un poco y Kuwait era un país que está al sur de Irán, que es para que te das una idea, es una ciudad-estado, como se podría ser Mónaco aquí en Europa, basada en una monarquía que, digamos, allí por el potencial del petróleo, pues tiene un poder económico, pues mundial, ¿no? De hecho, la divisa más cara del mundo es el dinar kuwaití y básicamente porque es el país más rico del mundo, ¿no? Uno de los países más ricos del mundo básicamente porque hay muy pocos habitantes y muchísimo, muchísimo dinero. ¿Vale? Para que te hagas una idea, los kuwaitíes tienen pensiones, ¿vale? Los kuwaitíes viejos, que quiere decir que sus abuelos por ambas partes son de allí, ¿vale? Tienen pensiones estamos hablando de 6.000 euros al mes, Madre mía. ¿vale? Para que te hagas una idea. Y eso es lo Más normal, luego ¿no? sí, o sea, estamos hablando de eso simplemente por ser de allí, ¿no? Uh-huh. Para que te hagas una idea del nivel que tienen. Entonces, como a mí la oferta esta me parecía disparatada y yo no me lo creía, dije al tío que me contactó, mira, si quieres que yo vaya para allá, ven tú aquí, ven tú a verme. Uh-huh. Claro, yo le decía, bueno, esto no me quieren tanto como para que yo vaya para allá, ¿no? Digamos que me tiré un farol, pero curiosamente el tío vino, ¿Sí? se presentó, se llama Dari Al-Mawed, es el asesor del emir de Dubái, Uh-huh. es una de las personas más influyentes en Oriente Medio, y vino a verme a mi gimnasio, que tengo fotos con él allí, la verdad que es una locura, y por suerte también le tengo en mi podcast, por si alguien lo quiere echar un vistazo. Dejaremos el enlace, las notas. Y bueno, pues ya una vez que él vino y cumplió con su palabra, yo me fui allí, donde tuve la oportunidad de trabajar con gente, pues digamos, de lo mejor a nivel mundial. Tenía compañeros de Reino Unido, de Canadá, como J. Crew Chosen, el que te mencionaba, Joshua Bastidis, de Australia, residente en Grecia. Mi colega Andrew de Sudáfrica y compañeros de España como Rubén García, que bueno, es ahora mismo una referencia a nivel internacional, uno de nuestros mejores profesionales y una persona que, vamos, se fue para allá con una mano delante y una detrás y ahora mismo, pues para mí, un referente. Y nada, allí tuve la oportunidad aparte de compartir plantel con estos cracks, tuve la oportunidad de aprender muchísimo la cultura. Yo era una persona a lo mejor que tenía prejuicios hacia el mundo musulmán, hacia el mundo árabe y me di cuenta de lo ignorante que era y de cómo tenía una venda en los ojos y que realmente estaba juzgando por lo que me decían los medios y no por mí mismo. Eso me hizo que desde entonces no juzgara a nadie, porque realmente cuando juzgaba a alguien era me di cuenta que era por mi propia ignorancia. A partir de ahí, pues tuve suerte de entrenar a parte de la familia real, a Mohamed Al-Sabah, que es primo del príncipe. Y bueno, pues hicimos bastante amistad y nos seguimos por redes sociales. De hecho, nos vemos en España de vez en cuando. También tuve la suerte de entrenar a Yalda Sharifi, que es una modelo internacional en Oriente Medio con una repercusión mediática brutal, de la que también nos hemos por redes y somos buenos amigos. Y bueno, pues la verdad que sinceramente no descarto volver en el futuro porque es una de las experiencias más enriquecedoras que puedo contar, llena de anécdotas. Bueno, qué pasada. O sea, yo sabía que iba a hablar con alguien que era, vamos, un experto, un referente en el mundo de CrossFit y que me cuentes todas las historias y todo esto, pues bueno, te das cuenta de todo lo que has hecho. Y además lo joven que eres, porque ¿cuántos años tienes? Bueno, pues tengo 30 años. Tengo 30 añitos ahora mismo. Empecé a hacer todo esto muy, muy joven. Llevo trabajando desde los 14 años. Fíjate. Entonces, pues, cuando te das cuenta de que no quieres,
tienes más posibilidades para trabajar por lo que quieres antes. Sí, sí, sí. Bueno, yo me tiraría horas hablando de emprendimiento porque, de hecho, es uno de los temas que más me gusta. Sí, de hecho, mi otro canal es sobre emprendimiento. Pero bueno, aquí, o sea, ya que te conocemos mejor, conocemos tu experiencia y todo esto, pues me gustaría hablar también del tema del podcast. ¿Vale? Me gustaría que nos contaras de qué va tu podcast. Antes nos lo has contado de manera breve, pero ahora me gustaría que nos contaras un poco qué fue lo que te motivó a abrir este canal de comunicación. Vale, pues muy buena pregunta. Y es que, bueno, hay muchas personas que a lo mejor me conocen por el podcast, pero digamos que la mayoría, o digamos donde está el núcleo de mis seguidores es en las redes sociales. Y bueno, pues tengo el honor de recibir muchas preguntas sobre mi vida personal, ¿vale? Porque yo considero que si tu vida personal genera interés es algo interesante, además de, digamos, porque es un reflejo de tu vida profesional. Ya que yo por redes pues muestro mis viajes, muestro a dónde voy, muestro con quién me junto, con quién entreno, etcétera. Y muestro pues mis hábitos, muestro a la hora que me levanto, lo que leo, mis entrenamientos, mi nutrición, los baños en agua fría que me doy, etcétera. Entonces muchas personas me decían, oye tío, ¿y cuáles son tus influencias? ¿Cuáles son tus mentores? ¿Qué libros son los que más te gustan? ¿Qué me puedes recomendar? ¿Qué me puedes recomendar? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? ¿No? Y la verdad que era genial, ¿no? Pero me di cuenta de que, vale, deja de trabajar tu ego y hazlo y no muestres lo tuyo, muestra lo de la gente que es mejor que tú. Porque todo el mundo es mejor que yo en algún aspecto. O sea, hay gente que es mejor que yo en el mundo del entrenamiento y los muestro. Hay gente que es mejor que yo en el mundo de la nutrición y los muestro. Hay gente que es mejor que yo en el mundo del emprendimiento y los muestro. Hay gente que viaja mucho más que yo y conoce muchos mejores sitios y los muestro también. Entonces, para mí, Motion Me fue un paso, ¿vale? Y digamos una herramienta para cada vez que alguien me pregunta por mis hábitos, cada vez que alguien me pregunta por consejos, pues poder dirigirles a gente que es mucho mejor que yo. Vale. ¿Y haces entrevistas o haces episodios solo? Pues mira, empecé a hacer entrevistas solo porque, como te digo, o sea, Emotion básicamente se nació para dar respuesta a todas las preguntas de personas que me decían ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? Etcétera. Entonces yo dije, pues mira, vamos a ver cómo lo hace Jesús Sierra y aprender de Jesús Sierra. O vamos a ver cómo lo hace Lidia Valentín y aprende de Lidia Valentín. Vamos a hacer cómo lo hace Albert Nagel y aprende de Albert Nagel. ¿Me explico? Entonces, cuando me di cuenta de que las personas siguen insistiéndome y preguntándome por mis hábitos y por qué me metían agua fría y por qué entrenar CrossFit tantas veces a la semana era mejor que cualquier cosa, o por qué hacía alpino, o por qué leía ciertos libros, pues empecé a hacer episodios o programas aparte. Pero digamos que si observas un poquito el desarrollo del programa, creo que los primeros 20 audios son solo entrevistas y estamos hablando que esos son como 4 meses. O sea, estuve 4 meses solo haciendo entrevistas hasta que, digamos, la gente me seguía demandando todo lo que estoy mencionando. Vale. ¿Y cuánto tiempo llevas con el podcast? Pues mira, lo inicié en septiembre de 2018 a través de hacerle una entrevista a Jesús Sierra, que tiene una anécdota graciosa y nunca la he contado, pero si quieres, aprovechando que es tu primer programa, vamos a darle un poquito de chicha, ¿vale? Bueno, pues yo llevaba siguiendo el trabajo de Jesús Sierra pues más de un año en el podcast Vida Potencial, en el programa de Jesús y Isabel Belostegui, que son, desde aquí un saludo para ellos porque son referentes imprescindibles. Y después de varios meses contactando con Jesús, diciéndole, tío, sigue así, Jesús, eres el mejor, me flipa tu trabajo, etcétera, Jesús me contesta y me dice, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, tío? No sé qué, tal. Y bueno, pues, por lo visto, pues conectamos bastante, estábamos en la misma onda y la verdad que eso o sea, no me sorprendió, pero sí que me fascinó, ¿no? El hecho de que a pesar de estar en la misma onda, hay veces que no conectas con las personas porque cada uno estamos en nuestras cosas, ¿no? Ver que Jesús tenía la misma intención que yo tenía con él y, bueno, pues me invitó a su casa
donde tuve la oportunidad de entrevistarle. Y claro, cuando yo le fui a entrevistar y le fui a grabar con mi iPhone y con mi ordenador, me dijo, tío, ¿me vas a grabar con tu iPhone y con un ordenador? Y yo le dije, sí. Y dijo, ¿no te da vergüenza? Digo, hombre, no me daba vergüenza, pero ahora sí me está dando vergüenza. Digo, porque claro, yo tenía en mi programa a gente, vamos, a gente muy ilustre. De hecho, he hecho entrevistas a la mujer más en forma de España, Rita García, como te digo, a Fernando Tejero, el actor que ha sido su entrenador durante más de 3 años. Eh, y claro, todo esto lo he grabado de esta manera que te estoy diciendo. Y sí que es cierto que muchas veces las personas me han dicho que audio más malo, etcétera. Pero como el contenido era bueno, pues yo seguía haciéndolo, ¿no? En plan, me importaba mucho más el contenido. Y hasta que Jesús no me dijo eso, pues yo dije, vale, tío. Y ahí le hice la solemne promesa de que no iba a volver a hacer una entrevista que no fuera de máxima calidad. Me compré el mejor equipo que pude en ese momento y lo he ido mejorando desde entonces. Simplemente porque, por eso, ¿no? Por esa vergüenza que me dio a través de que un referente me dijera, tío, me da vergüenza que me grabes con esto. Y digo, en plan, no, a mí me da igual, pero creo que por ti deberías mejorarlo. Y lo mejoré. Yo creo que siempre tenemos que empezar con lo que tenemos, ¿no? Hay muchas veces que la gente se espera a tener el dinero para comprarse el mejor equipo, el mejor micro, el mejor, bueno, todo lo mejor, porque piensan que si no lo tienes desde el principio no puedes empezar. Pero tú eres un ejemplo de una persona que con un iPhone ha ido y ha hecho entrevistas a estas personalidades. O sea que es muy buen ejemplo, pero al mismo Pues tiempo también como que te dio un toque de atención de no puedes estar así toda la vida, ¿no? sí, la verdad que tienes toda la razón. Es como, yo decía, ¿qué es lo importante? ¿La entrevista en sí o los medios, ¿no? Y claro, en un principio es lo más importante la entrevista, sí, pero si tienes los medios y no lo haces, tío, eres un capullo, ¿no? Entonces Jesús me vino a decir, tío, eres un capullo, o sea, tienes para esto y lo otro, pero no lo tienes para hacerlo. Y claro, a partir de ahí pues ya me lo tomé muy en serio y como te digo, o sea, no he escatimado en ofrecer lo mejor a los oyentes. ¿Y ahora qué equipo usas? Pues mira, tengo un montón de cosas, porque tengo la grabadora Zoom H6, con 3 micros auxiliares. Tengo además otra grabadora Zoom H1 que lo utilizo para supletorio, porque bueno, a través de Tim Ferriss te das cuenta de que te puede fallar y como no tengas una supletoria puedes perder entrevistas. De hecho, a mí me ha pasado que si no fuera por la supletoria hubiera perdido entrevistas muy, muy, muy buenas en sitios que a lo mejor no hubiera podido repetir, como por ejemplo en Estados Unidos. También otra cosa que tengo es una cámara Mibu, que es una cámara que tiene 9 lentes dentro y puede dirigir de manera automática, mientras que tú estás grabando, a la persona como si estuvieras un cámara profesional detrás, que evidentemente no me puedo permitir. No puedo tener una persona que me grabe a mí y al entrevistado cambiando de ángulos, etcétera, por mí mismo, ¿no? Pero sí que puedo tener esta cámara que me hace como, aparte de gran angular, va enfocando y va cambiando los ángulos. Vale. Y esto, bueno, esto ya es un equipo bastante pro. Has dicho que fuiste como, primero te compraste un equipo y luego pues fuiste cambiando y fuiste Eso mejorándolo. es. ¿Y recuerdas cuál fue el primer equipo, aparte del iPhone, el siguiente equipo que te compraste? Como te digo, el primero que compré fue los cascos AKG. Compré cascos AKG porque muchas veces cuando estás entrevistando en un parque ocurre que hay a veces un sonido que es muy bonito, pero que no te interesa en una entrevista de podcast porque estás recibiendo un montón de... O sea, quieres estar básicamente a la conversación, no quieres escuchar un poco que hay una fuente detrás o no quieres escuchar que hay un viento o lo que sea, ¿no? Entonces el casco te permite centrarte solo en lo que está diciendo la persona que está hablando contigo. Y tenía la grabadora H6, que es la que te he mencionado antes. Lo que pasa que luego, a partir de ahí, empecé a añadirle micros, porque es una grabadora, para que te hagas una idea,
es como un Transformers. Tú le puedes, está la grabadora por sí sola, pero tú le puedes ir añadiendo luego los complementos. O sea, le puedes ir añadiendo un micro por aquí, un micro por allá, porque es una grabadora profesional, es una grabadora de estudio de radio y tiene pues para meterle un montón de clavijas. Lo que pasa que sí que es cierto que antes de esta tuve otra grabadora, lo que pasa que la cambié muy rápido porque lo que es la autonomía del micro era imposible, entonces no podía grabar porque me quedaba sin batería en un momento. O sea, digamos que, para que te hagas una idea, cuando tienes micros profesionales, si la grabadora no es profesional, los micros, digamos que chupan un montón de batería. Entonces, si no tienes un portátil a la que conectar la batería, porque a lo mejor estás grabando, dando un paseo, pues es un problema porque te puedes quedar sin audio. Entonces, por eso el tema de tener una segunda grabadora. Pero desde que me pasó eso, tuve lo que dije es, grabo siempre sentado, grabo con esta grabadora, grabo con un portátil y aunque a lo mejor no quede de la manera que me gustaría, que es una manera muy, pues muy espontánea, porque lo hablábamos antes de comenzar, ¿no? Que no teníamos nada preparado ninguno de los dos, íbamos a hacerlo en función de cómo quedase, y es que a mí también es que me gusta grabar así, ¿no? Porque creo que cuando yo siempre doy las preguntas que voy a hacer a los entrevistados, porque no quiero que nadie piense que voy con segundas intenciones, ni con trampas, ni con salseo, y luego ahí entra, digamos, la confianza de cada uno, de si la quieres leer o no, ¿no? Pero a mí lo que me gusta es que de modo conversación, porque creo que al fin y al cabo empatizamos más, somos seres emocionales. De hecho, mi programa se llama Emotion Me porque somos seres emocionales, somos seres que no nos importa realmente lo que sabe alguien o lo que sea, no nos importa lo bueno o lo malo que es alguien, porque ahí es donde creamos la afinidad. Hay personas que son excelentes o que tienen unos conocimientos excelentes, pero que a lo mejor sus valores no son buenos y no nos caen bien. Y hay personas que a lo mejor no son excelentes, pero que tienen tantas ganas y le ponen tanta pasión a las cosas que siempre les damos una segunda oportunidad, una tercera y acaban siendo excelentes, ¿no? Entonces, para mí lo importante es los valores de la persona, ¿no? Y la espontaneidad y lo que surja, ¿no? No planearlo, no tener un guión. Esto para mí no es una obra de teatro o una película que se graba mi programa es como el tuyo, ¿no? Es lo que sea sin cortes. Y si sale mal, pues sale mal y ya saldrá mejor. Y además, cuando tienes un guión con las preguntas, estás muy centrado en la pregunta, no estás tanto escuchando lo que está diciendo la persona, sino estás mirando tu pregunta y ver cuándo cuando la otra persona para tú saltar con la siguiente. Exacto. Porque yo empecé así. Yo cuando empecé con el podcast, yo primero tuve como un breve inicio en 2017 y digo que fue súper breve porque fueron 2 meses y bueno, un poco el síndrome del impostor, no sé si a ti te habrá pasado, pero yo era escuchar mi entrevista y es que no me gustaba absolutamente nada de lo que yo decía. Lo que la otra persona decía, todo estupendo, pero yo me centraba, tenía mi ego en el máximo esplendor, como si yo fuera aquí la protagonista de una entrevista, que es muy absurdo, porque luego con el tiempo me he dado cuenta de que yo no soy la persona importante en una entrevista. Yo soy como un puente que permite esa comunicación o ese flujo de conocimiento y de valor entre la otra persona que está escuchando y la persona que lo está aportando. Entonces, hasta que me di cuenta de eso, yo lo pasé muy mal, ¿eh? Lo que dices es súper curioso, ¿vale? Porque realmente eres una persona súper, súper, súper importante en una entrevista, porque otra cosa es que no seas la protagonista, pero importante eres fundamental. De hecho, yo me he dado cuenta de que si alguna entrevista no ha salido del todo bien, ha sido por mi responsabilidad, porque a lo mejor no había tomado los galones como para que esa entrevista saliera lo suficientemente bien. Y me di cuenta de que si yo no me sentía importante, si yo no me sentía con confianza, yo no iba a sacar lo mejor de esa persona, por muy importante o por muy potente que pudiera ser la persona que yo tenía delante. Entonces, eso lo cambié dándome mucha importancia y sigue controlando mi protagonismo. Yo soy muy fan de Goethe, que es un filósofo austriaco, que habla de que es muy importante verse más de lo que eres, pero valorarse menos de lo que vales. Entonces, verte muy importante, pero decir, oye, verte muy importante, pero no eres el protagonista. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Es verdad, yo al principio creo que lo que me pasaba es que no tenía ninguna confianza y entonces cuando no tienes confianza y estás intentando conducir una entrevista,
pues entonces estás leyendo un guión al final, porque no tienes confianza de que se te vayan a ocurrir preguntas, sabes, que vayas a extraer la información más valiosa de la persona. Y entonces era esta falta de confianza en mi caso, la que hacía que tuviera que leer un guión. Y al leer el guión, después cuando me escuchaba, me daba cuenta de que se notaba, que salía súper falso, súper robótico. Y entonces era como un poco la pescadilla que se muerde la cola. Pero bueno, todo ha sido como un proceso gradual también de crecimiento personal, porque no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero ponerte delante de un micro es un proceso de autoconocimiento y desarrollo personal que es muy curioso. Buah, y es un aprendizaje constante. O sea, yo tengo la oportunidad, cuando estoy entrevistando a estos gigantes que te mencionaba, de aprender, decir, madre de Dios, ¿cómo puedo estar aprendiendo tanto? O sea, estás preparándote una entrevista no sé, con Jesús Garijo o con otro ejemplo y dices, madre mía, lo que ha hecho este chico, ¿no? O sea, qué inspiración, ¿no? ¿Cómo ha hecho esto? ¿Cómo ha hecho lo otro? ¿No? Entonces empiezas a aprender un montón. O sea, lo mismo, estás entrevistando a Cristina Mitre y te dice cómo se ha ido de un lado, cómo se ha ido de otro lado, cómo eh, persigue sus cosas, ¿no? La ambición, los secretos, y dices, qué locura, ¿no? O sea, y es que te das cuenta que aunque tú no quieras, te desarrollas personalmente de manera indirecta, o sea, es una locura. Entonces, por eso yo a todas las personas que escuchan mi podcast y me dices, tío, me estás cambiando la vida, o sea, digo, es que normal, si es que me la estoy cambiando yo también, quiero decir, es que es una bomba, porque, ¿sabes? Es que las personas están como locas de aportar, o sea, que todo el mundo tiene un deseo humano básico, que es el deseo de sentirse importante, ¿no? Entonces, cuando tú le entrevistas a alguien, esa persona quiere sentirse importante, esa persona quiere aportar valor, quiere decirte cosas que no te ha dicho nadie, ¿no? Porque es en plan, mira, este tío ha entrevistado a esta tía y a esta tía, que son una bomba. Yo no quiero ser menos, ¿no? Y te empiezan a contar bombas y te das cuenta de que realmente cuando te interesas por la vida de los demás, tu vida propia mejora. Y es que es un error a veces centrarte en mejorar a través de ti mismo cuando mejoras a través de ayudar a los demás. Y gente como nosotros, ¿no? Que a lo mejor con las entrevistas pues, tenemos la oportunidad de preguntar a personas guays, porque realmente todas las personas son guay, porque quiero decir que a veces parece que necesitas ser campeón del mundo de algo para ser guay. Y desde luego creo que eso es un error. Pero cuando les preguntas a las personas y esas te cuentan cómo han llegado a conseguirlo, lo que la gente les admira, dices, tío, es que solo son, pues que dices, es que es una bomba, o sea, es una locura. Y sobre todo porque la gente también es capaz de ver que si esa persona que ahora mismo, no sabes, nosotros les vemos y están, ¿sabes? Son referentes, han conseguido un montón, están mucho más avanzados que nosotros en nuestro camino, en su camino, y luego nos cuentan su historia y podemos vernos reflejados en su historia y ver que realmente no es tan difícil lo que han hecho. O sea, muchas veces es perseverancia, consistencia, mucho trabajo, mucha pasión y nada, y sobre todo eso, seguir, seguir y seguir. Porque yo en mis entrevistas, cuando yo siempre, vamos, mi pregunta clave es, cuéntame tu historia, cuéntame cómo has pasado de no tener nada o de trabajar en un banco o de ser ama de casa a, ¿sabes?, tener no sé cuántas empresas o ser referente en tu sector y todo es así. Y entonces cuando la persona lo escucha y se da cuenta de que esta persona lo ha hecho de esta manera, al final te das cuenta de que tú también puedes hacerlo, que no es tan difícil. ¿Sabes? Que no es que ellos tengan la fórmula mágica. De hecho, ¿sabes lo que ocurre? Hay un concepto que a mí me flipa y es que sencillo no es lo mismo que fácil. ¿Me explico? O sea, yo te cuento cómo lo he hecho y te puedo decir que, joder, empecé trabajando de entrenador a 8 euros la hora en un parque. Quiero decir, que eso es casi gratis. ¿Me explico? O sea, regalando sesiones al principio. Pues eso es muy sencillo, pero ¿es fácil? Hombre, pues no es fácil, porque tienes que poner tu ego en el suelo, subirte encima de tu ego y empezar a trabajar. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque todos nos creemos que somos mejores de lo que somos cuando empezamos. Porque tú sales de la carrera y dices, no, 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 yo tengo mi carrera, yo no puedo cobrar 8 euros. ¿Me explico? Y claro, esto es tristísimo y te das cuenta cómo empiezas haciéndolo hasta que llega un momento que la gente dice, oye, tío, es que esto no vale esto, ¿sabes? Y dices tú, ostras, es verdad, ¿no? Y hoy por hoy, pues
pues dice la gente, no, es que me encanta este chico, pero sé qué, pero porque su vida es muy fácil, gana tanto la hora, tiene su gimnasio, etcétera, trabaja con marcas, etcétera. A ver, pero que yo empecé trabajando gratis casi, ¿me explico? O sea, que empecé perdiendo pasta porque era un parque con tus kettlebells, con tu material, con tus pesas, con tu barra. Eso me hacía perder dinero. O sea, quiero decir, lo que pasa es que yo necesitaba mostrar lo que yo sabía. Y en un momento en el que tú hablas de CrossFit, ¿vale? Estamos hablando en 2012 y la gente se piensa que son unos cereales. Que, no, yo hago CrossFit. ¿Me explico? Sí, los CrossFit de Kelos. Pues me explico. Y es que eso es un cachondeo, lo cuentas ahora y es anecdótico, pero cuando eres tú el pringao que hace CrossFit, que, que nadie sabe lo que es eso, te ven haciendo movimientos raros, dicen, pues tío, esto no sé yo si va a tener futuro, ¿no? Entonces, ahí tu familia se preocupa por ti, te dice, oye, estoy en oposición, etcétera, y tú dices, pero ¿por qué voy a estar en oposición? Pero si a mí me gusta esto, soy bueno en esto y esto va a tener futuro porque funciona. O sea, te puedo decir, ahora mismo no hay muchos estudios, pero hoy, puedo decir, en 2012 cuando empezamos, pero hoy por hoy estamos hablando de que el entrenamiento concurrente no te voy a decir que sea la panacea, pero casi, ¿me explico? Y claro, eso cuando tú empiezas, tienes que luchar contra la falta de información de la gente y ya no eso, sino la mala información. ¿Me explico? Te vas a hacer daño, pues eso no es tanto, pues eso es peligroso, etcétera, ¿no? Y claro, luchar contra eso es más complicado que contra la desinformación. Sí, bueno, siempre que empiezas en un sector donde todavía, bueno, que eres uno de los primeros y todavía hay mucho desconocimiento, te enfrentas a eso, ¿no? En el CrossFit, en el podcast también, no sé si te habrá pasado, pero yo cada vez que digo podcast a mi familia, mi madre de hecho me ha escrito antes de esta entrevista y me dice, estoy escuchando tu podcast. Y lo ha repetido como 3 veces, qué guay tu podcast. Y yo, mamá, ya hemos hablado mucho de esto, es un podcast. Te entiendo a la perfección. Y me sigue preguntando, pero ¿qué es un podcast, Laura? Y Te yo, entiendo. si te lo has escuchado, te lo he explicado y no es tan difícil, es un MP3. Tú piensas que es un MP3 y ya está. O un programa de radio, pero grabado previamente y sin anuncios. De hecho es así. El otro día hablando, te vas a reír, el otro día hablando con mi abuelo, que tengo la suerte de tenerle todavía, le decía que tenía un programa de podcast y que hacía entrevistas. Dice, ¿cómo que podcast? Digo, a mí no me gusta el vodka. Me explico, que el hombre, joder, es gracioso, ¿no? Pero quiero decir que el hombre se pensaba que era, me explico que tú le hablas a ciertas personas, evidentemente más mayores, y Claro. dicen, ¿qué es este muchacho con lo bien que iba, ¿no? En plan, que se cree como que es algo de vodka. Quiero decir pero bueno, que es una tontería, pero quiero decir que me hizo mucha gracia porque viene a colación de lo que estás Sí, contando, sí, ¿no? bueno, y de personas mayores y personas más jóvenes. O sea, creo que el podcasting todavía es un mundo que está por explorar y es una gran oportunidad. Bueno, en España tenemos todavía el podcasting en pañales y tenemos esta oportunidad de entrar y ser los primeros y, bueno, en cada sector. O sea, es que yo creo que hay muy poquitos en cada sector. Y yo, de hecho, con este canal lo que quiero es animar a la gente que tiene algo que compartir a hacerlo a través de este canal, porque creo que no hay mejor manera de conectar con la gente en este mundo tan digitalizado en el que vivimos hoy en día que con este medio de comunicación. No sé si estás de De acuerdo hecho, conmigo. me gusta mucho lo que comentas porque, bueno, en la entrevista que le hice a Jesús Sierra, le comentaba sobre el futuro del audio, no solo en el podcast, sino en general, ¿no? Y es que, digamos que las grandes empresas, estamos hablando de los grandes titanes, Google, Amazon, Facebook, etcétera, están, digamos, en una lucha por hacerse con el control digital del audio. ¿Por qué? Porque en el futuro todo va a ser audio, ¿no? O sea, para que te hagas una idea, ahora mismo el audio está en pañales, digamos, se lleva mucho más lo visual y el audio, el canal auditivo está pues, muy, muy pobre. ¿Por qué? Porque bueno, pues, es menos vistoso, pero claro, es mucho más práctico, porque tú vas conduciendo y puedes escuchar un podcast. Tú puedes hacer un montón de cosas, como por ejemplo dar un paseo, montar en bici o lo que sea y ir
formándote, ir aprendiendo. O sea, hay empresas como AudioFit lo han visto y están ahí dando formación fitness, quiero decir. Pero la cosa no es esa, es que a nivel de desarrollo logístico, por ejemplo, esas empresas están intentando quedarse con el futuro, porque ahora mismo, si te das cuenta, plataformas como Siri de iOS están muy pobres. Tú dices, oye Siri, etcétera, etcétera, y digamos que a veces que les cuesta arrancar, pero en el futuro te van a decir, oye Siri, prepárame la comida. Y ahora nos reímos, pero seguramente eso acabe sucediendo. Entonces, lo que es el podcast es, digamos, una previa a todo lo que va a ser el futuro del audio. Sí, sí. Pues mira, tiene mucho sentido. Nunca lo había pensado así, pero desde que escuché hace poco que ahora en los coches también van a poner iTunes, dije, joder, si es que si los coches ya van a tener iTunes, entonces desde el podcasting ya va a empezar a subir. Y de hecho creo que está teniendo un incremento bastante importante en los últimos años. Yo de hecho cada vez veo a más gente que se está animando y que está abriendo sus propios canales, porque es que es tan fácil, tan económico. Bueno, económico hasta que empiezas a invertir, como lo has hecho tú, pero no deja de ser un medio que, ¿sabes? Es una plataforma gratis de la que yo uso, Zencastr, gratis. Para editar, Audacity. Para grabar, pues un micro que no me costó más de 100 euros. Sí, eso es. Y es una maravilla porque estamos hablando de... La gente a lo mejor no se da cuenta, pero hoy por hoy esto es una locura porque lo que te cuesta suscribirte a plataformas como iVoox sin anuncios es ridículo. O sea, tú puedes escuchar un montón de contenido de valor sin anuncios a un nivel que, por ejemplo, no vas a encontrar por televisión. Y hay gente que todavía sigue viendo televisión o viendo Netflix. Me parece genial como entretenimiento, pero si consigues que tu entretenimiento sea la formación, pues a largo plazo tu valor diferencial va a ser una locura. Es verdad. Además, también, vuelvo a decir, en este mundo digitalizado en el que siempre estamos con el Instagram bajando y mirando cosas que realmente no tienen mucho sentido y que no nos aportan, y que en vez de eso puedas ponerte los cascos y estar en el gimnasio o estar de camino a la universidad, lo que sea, y estar escuchando algo que realmente, sientes que nunca tienes tiempo de aprender, pues, vamos, es que es la leche, sinceramente. Yo estoy constantemente escuchando cosas de emprendimiento, de podcasting, y porque no tengo tiempo para sentarme en mi casa y leerme un blog o un libro sobre estos temas, pero no lo necesito, porque ahora con el podcast, bueno, a ver, lo necesitaré, pero ahora no tengo tiempo. Oye, ¿estás fuera, estás en el jardín? Porque ahora los pájaros se han revolucionado. Sí. Nos están cantando. Sí. Bueno, vivo a las afueras de Madrid, vivo en Alcalá de Henares. Y bueno, pues tengo la suerte de mientras que hablo contigo, estoy viendo un paisaje maravilloso lleno de pájaros. Y debe ser que, bueno, pues que esto influye para que los pájaros estén un poquito más alterados y estén cantando. Bueno, fenomenal, ¿eh? A mí me encanta. Solo quería decir todo porque me estaba gustando escuchar a los pajaritos. Sí. Bueno, Pedro, pues ya vamos terminando, pero antes de finalizar la entrevista, me gustaría que nos contaras dónde te podemos encontrar. Pues mira, me puedes encontrar en mi página web, pedrovivar.es, donde tienes información desde el mundo del desarrollo personal y de la salud. Y en mis redes sociales, Pedro Vivar, puedes buscarlo en Google directamente y te van a aparecer todas. Y en Uso en mí, que es mi programa de podcast. Así que simplemente ahí. Vale, perfecto. Bueno, dejamos todos los enlaces mencionados durante esta entrevista, los vamos a dejar en las notas del podcast. Bueno, pues Pedro, ha sido un placer. Estoy súper contenta de que haya sido mi primera entrevista porque, no sé, me ha parecido muy fácil. Me lo has puesto muy fácil, la verdad. Bueno, me lo has puesto muy fácil. Estoy también detrás del micrófono y sé lo que es. Entonces, cuando alguien te lo pone fácil, es más fácil. Sí, totalmente. Y una pregunta, así para terminar. ¿Qué te parece más fácil? ¿Hacer la entrevista o contestar a las preguntas? Ahora mismo, hacerla. En general. Pues mira, esta creo que es mi 6ª entrevista y he hecho como 50. Entonces, te puedo decir que ahora mismo hacer entrevistas me es más fácil que recibirlas. Pero vamos, eso es la práctica. En cuanto empieces a hacer más, a ser entrevistado más veces, pues sí.
quizás se gira la balanza. Bueno, para mí ha sido un placer y nada, te deseo mucha suerte y nada, a ver si volvemos a hablar en otro momento. Bueno, pues sabes que tienes el micro abierto para mí cuando quieras, así que yo encantadísimo.